esta imagen, ven, de un huevo, justamente, dividida en dos sectores, como si fuera que parece una cancha bueno, de algún deporte. Bueno, que las de fútbol no son, no sé, pero la verdad que las formas que tienen, mucho no sé, de deporte no sé nada yo. Eh, pero es una forma así, ¿no? De huevo. Porque habla justamente de los juegos de poder que ocurren entre todos nosotros. Entre nosotros ocurren intercambios energéticos. Nosotros no los vemos, pero es que están sucediendo así. Por eso hay personas a las cuales nos acercamos y nos sentimos bien, y hay personas a las que nos acercamos y no nos sentimos bien. Y esto significa que una persona se impone a la otra, o sea, como que le chupa la energía, se nutre. Porque cuando yo estoy lleno de energía, me siento alegre y estoy feliz. O sea, si estoy alegre y feliz es porque estoy lleno de energía. ¿De dónde yo tengo que tomar la energía? Bueno, yo y todo, ¿no? De la vida, o sea, de los alimentos, del sol, ¿m? De aquí, no del otro. Pero como yo no lo hago eso, porque no estoy mirando a la vida, no estoy en sintonía con la vida, me chupo la energía del otro, como si fuera un vampiro, ¿bien? Que necesita vivir un día más. Si yo imagino este huevo, como un campo de un juego de partido, de un partido, ¿no? Donde está la mitad de un equipo y la mitad del otro equipo. Cuando hay una interacción equilibrada, cada uno ocupa su espacio, o sea, su lugar. Cada uno está en su lugar, que es lo que sucede en las constelaciones. En realidad nosotros en las constelaciones hacemos como en el jardín de infantes. Le decimos, como dice la maestra jardinera, a ordenar cada cosa en su lugar. Bueno, cuando yo no estoy en mi lugar, me siento falto de energía, entonces tomo la energía de los demás. Cuando estoy en mi lugar, estoy en equilibrio, estoy pleno y no necesito tomar de otros la energía. Cuando yo necesito tomar, ¿qué hago? Invado el campo del adversario, del otro. O sea, por eso es como los jugadores de fútbol, vieron que van al campo contrario. Invado o soy invadido. Y cada uno queda, ¿sí? Dentro del, atrapado como en el campo del otro vibratoriamente. Si la relación es buena, es amorosa, uno se funde con el otro. Pero cuando la relación no es buena, ya no hay ninguna fundición, no se funde nada. Empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a luchar por el poder. Uno de los jugadores entra en el campo del otro y quiere ocupar más espacio del que le corresponde, y el otro jugador se encoge en una esquina. Ese que está encogido o atrincherado ahí en una esquinita, parece que es la víctima del otro, que es el invasor. Para comprender esto, hay que comprender que la energía no admite vacíos. La energía no admite vacíos. Si el que está encogido no ocupa su campo energético, el vacío que deja estará atrayendo la energía del otro, porque el vacío quiere llenarse. Entonces, en una interacción, el individuo que no ocupa su campo va a estar llamando al otro para que lo invada. Por eso es tan importante no estar en la víctima y dejar de sentirse víctima. El que vive en el dramaturgo va a tener muchos problemas, porque se siente débil. Por eso constelar sirve para estar en la fuerza, donde yo estoy en mi lugar y solo en mi lugar, no queriendo ocupar el lugar de mamá, ni de papá, ni del hermanito, ni del tío muerto, no, no, en el mío. Entonces nadie me va a invadir y no voy a traer
a nadie a mi campo para que me ponga contra la pared. Esto es responsabilidad. Y no es el problema del otro, que es un invasor, y yo el pobre invadido. No, es que yo también tengo la culpa de lo que está sucediendo. Si yo no me responsabilizo, llamo a los demás a que me falten al respeto. Por eso es tan importante salir de ese lugar de víctima. Si yo me encojo, es que estoy llamando, es como hacer espacio, decirle, bueno, vengan, vengan todos y bueno, aprovéchense de mí. Significa nada más y nada menos que la víctima es tan responsable como el verdugo. Por eso Hellinger apuntó tanto y recalca tanto en que nosotros como consteladores no tenemos que ponernos de parte de la víctima, es decir, ay, pobrecito, ¿el que le hacen? No, nosotros tenemos que estar en alianza con el verdugo, con el perpetrador. Tenemos que mirarlo con amor, con benevolencia, para que la constelación funcione. Obviamente que al otro también, a la víctima también, pero no que me pongo del lado de la víctima y al otro lo excluyo. ¿Mm? En los juegos de sadomasoquismo del poder, el masoquista es tan responsable de la situación como el sádico, porque lo está atrayendo. Ante esto mucha gente se horroriza, dice, ¡ay! Oh, bueno, nosotros acá podemos decir todo esto, ¿no? Porque si lo decimos en público nos van a tachar de no sé qué. Pero es que es así. Es la interminable historia, el que se encoge, el pobrecito, pobre. Nosotros tenemos una tendencia muy marcada a pronunciar pobre. Parece que no sé, de decirle pobre al otro le estamos haciendo un favor. No, no, no le hacemos ningún favor. Ese pobrecito está llamando justamente a eso, porque el invasor también se siente molesto, porque él también al invadir pierde su equilibrio. El encogido o la víctima, al hacerse víctima, hace que el otro se sienta malo, culpable. Eso aumenta la ira del otro, ¿bien? Y eso lo hace todavía encogerse más y culpabilizar más al otro. Más desequilibrio, más ira, más destrucción y dolor. Esa lucha de poder puede seguir, puff, indefinidamente, causando daños irreparables. Puede ocurrir que la propia tendencia al equilibrio haga que el encogido, o sea, la víctima, al cabo de un tiempo acorralado y herido, salta enloquecido sobre el agresor y cambia el juego. ¿Mm? A veces no se nota tan evidentemente, pero así se ve. Acá estaría el huevo cuando el otro invade y este está el encogido, ¿no? El que se encogió acá. Cuando decimos estoy contra la espada de la pared. Y es importante tomar conciencia de que yo lo estoy permitiendo, por eso me sucede. Si no, no me sucedería. En la lucha por el poder, nadie quiere salir derrotado, porque esto significa perder vitalidad, y para evitarlo se usan muchos subterfugios y golpes bajos, de manera inconsciente. La cosa es quedar por encima. Y esto no pasa porque se trate de un ser humano que es malo, que tiene mala intención, sino porque le es necesario nutrirse energéticamente de esa forma insana. ¿Mm? Y a veces esto se da justamente entre las personas que más se quieren. Cada uno parece tener sus razones, pero la situación se vive con mucho dolor. Y esto termina en situaciones de dependencia. Por eso este mecanismo del huevo opera siempre en una relación entre personas, no importa si son del sexo opuesto, del mismo sexo, pero sí donde hay una dependencia afectiva, económica, laboral. Uno se considera inferior o superior al otro en algo.
Imaginemos lo que puede pasar en un trabajo entre los jefes y los subalternos. Y cuando yo dependo, automáticamente estoy en el resentimiento. Cada vez que yo dependo de alguien, parece que estoy apegado a ese otro, pero en realidad lo que yo estoy sintiendo es un resentimiento terrible. ¿Mm? Porque en ese momento en que alguien depende de otro, esta persona se está infravalorando, no respeta su verdadera capacidad y entonces eso le provoca resentimiento. Se pone en manos de las incongruencias y caprichos del otro y así revive una y otra vez la impotencia de la infancia. En realidad todos estamos resentidos con nosotros mismos, pero como aquí estamos en el juego de la proyección, vieron como ese juego que está de moda ahora, que se ponen todas esas escafandras así y se agarran la pistola de la pintura y se tiran la pintura, ¡pum, pum, 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 pum! A los tiros de pintura. Ahora tiramos pintura, bueno, preferible que tirar balas, ¿no? Estamos continuamente así. Energéticamente nos estamos tirando las bolas el uno al otro. Es el famoso yo no fui. Nosotros le echamos la culpa a nuestros padres. Nuestros padres se la echarán a los padres de ellos y así sucesivamente. A nosotros, nuestros hijos nos echan la culpa y todo es un juego de quién tiene la culpa. Entonces esto sucede continuamente y en las constelaciones lo vemos todo el tiempo. Es bueno saber de dónde nos viene, porque si yo me pongo en manos del otro, es como que le estoy diciendo, bueno, hacé de mí lo que quieras. Porque tenemos miedo de esa fuerza que surge cuando yo digo sí a la vida y estoy en la fuerza. Por un momento estoy contenta y digo, ay, qué bien, qué paz que tengo, que estoy en sí a la vida. Pero después me agarra el chuchi de vuelta, porque parece que, ¿cómo? Tengo que ser responsable de mí mismo. Ya no le puedo echar la culpa a nadie. Y eso no es nada fácil. Bien, en las parejas esto sucede mucho, también se ve, no es que lo del huevo sucede con amigos, el jefe o los padres, no, sucede entre las parejas más que nada. Y más que nada, cuando encima esa pareja tiene un hijo, porque ahí aparece el famoso triángulo, donde hay un juego de poder entre tres. Y cada uno de los padres intenta a ver de qué equipo va a tirar al hijo de los pelos, ¿no? Como si lo agarráramos al hijo de cada brazo y lo quisiéramos llevar para nuestra cancha. En el fondo son maneras de sustituir el amor, de ese amor que nos sentimos tan alejados. Pero sin embargo el amor es lo único que sana. Entonces mejor ir hacia el amor. Es más fácil. El amor une. Bien. ¿Qué sucede con los padres y los hijos? Nosotros tenemos un hijo y nos confundimos en que nada más que nosotros tenemos como función, además de haberle dado la vida, porque es lo único que dimos, la vida a ese hijo, y además, bueno, obviamente, darle alimento y cariño para que se vaya desarrollando, llevarlo a la escuela y todas las cosas que hacemos normales aquí en el mundo, es que nosotros le ponemos energéticamente un lugar al hijo y le decimos, acá, vas a ser de mi pareja, o lo ponemos atrás, como que haga de padres nuestros. Nosotros lo hacemos a nivel inconsciente, no lo hacemos a nivel consciente. Por eso es tan importante los lugares encontrar el propio espacio, porque si yo no hago eso, es que después se producen los caos, las enfermedades. Bien. Khalil
Gibran, este famoso, ¿no? Que dice, nuestros hijos no son nuestros hijos, sino los hijos de la vida, dice que somos la flecha que sale disparada hacia el infinito desde el arco, que es la que genera, es la generación anterior, ¿no? Como si da esa idea, ¿no? De ir hacia adelante. Por eso nosotros estamos adelante de nuestros padres, un pasito más adelante. Nuestros hijos están un paso adelante nuestro, nuestros nietos un paso adelante de nuestros hijos, y así sucesivamente. ¿Bien? Para poder evolucionar tenemos que seguir esa jerarquía. Debajo de las peores barbaridades siempre hay una búsqueda de amor. Debajo del odio, del malentendido, de la indignación, de la injusticia, del sentimiento de ser humillado, usado, herido, desconsiderado, engañado, traicionado, bueno, todos estos sentimientos que tenemos aquí, se esconde el amor. Todos buscamos amor en este mundo. Bueno, lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de las caricias. Porque es que si no, no podemos vivir. Nadie puede vivir sin amor. Somos seres de relación. Y buscamos ese amor. Lo que pasa es que buscamos sustitutos, ¿no? Acá la autora hace un ejemplo con lo del ordenador, ¿no? La computadora. Todos tenemos diferentes programaciones, como tiene la computadora. Y las programaciones de uno no se entienden con las programaciones del otro. Tenemos que tratar de unificar los programas para entendernos con claridad. Por eso es tan común las malas interpretaciones y los malos entendidos. Una persona dice una cosa, el otro entiende otra, se ofende, no sé qué, y se arma un rollo. ¿Mm? Porque no comprendemos que nuestra mente es la que tiene el problema y no nosotros. Nuestra mente tiene un programa instalado, un chip, que dice, yo soy Pepi, es como si fuéramos, ¿vieron como esos robots que hacen los chinos, los japoneses, no sé qué? Yo soy Pepita, vivo en tal lado, tengo una pareja, ay, soy re linda, peso 50 kilos, ay, que sí soy, no sé qué, ay, mis hijos son todos perfectos, bla, bla. Tenemos un discurso, un programa, y vamos así por la vida, y creemos que somos eso. Pero es que eso es como tener arena entre los dedos, se te escurre. Es que eso es efímero. Hoy tenés 50, 90, 60, 90. Mañana vas a tener las tetas caídas, el culo por la rodilla y te las arrugas y vas a estar horrenda. Ah, te voy a venir vieja, digamos. Y el hombre lo mismo, le va a salir la panza, las cosas. Yo no puedo vivir mi vida haciéndole un culto a la belleza, porque es que tiene un tiempo. Pero mi chip, si mamá, cuando yo era chiquita me decía, ¡ay, qué linda la Silvi! ¡Qué linda la Silvi! A mí me queda que yo soy linda. Entonces, cuando me veo fea, dejo de ser Silvi. Y como estoy identificada con Silvi, imagínense, es terrible. Ah, no soy más, no sé quién soy ahora. Ay, qué mal que estoy. Mi vida se derrumba. Imagínense cómo vamos a transitar así hacia la vejez. Y todos vamos para ahí. Dura un tiempo la diversión en Disneylandia, donde somos jóvenes y hacemos cosas. Yo ya es como que ya entré en esa etapa. Digo, ya esto no lo puedo hacer y bueno, aquellas cosas no puedo comer ya. Y me río, porque si me voy a poner a llorar por cada cosa que ya no puedo hacer, imagínense, qué terrible la vida. Como yo no comprendo que el problemita está en la mente, que es en el programa, hasta que no cambie el chip, es que va a seguir funcionando igual, como el lavarropa automático. Que lava así, ya se para y después, así funcionamos todos. ¿Cómo voy a comprender esto? No puedo comprender al otro, porque el otro tiene otro programa. El otro está hablando en un programa y yo hablo en otro. Los programas no se comprenden. Yo cuando me pasa así digo, qué bien.
Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo con el otro. Bien, no nos entendemos. Bien, muy bien. Te amo, gracias por ser como eres y seguimos la ruta para cada lado. Porque es al cohete tratar de que el otro te entienda. No se gasten, es imposible. Es perder la energía. Solamente importa cómo yo lo veo. Ya lo enseñó Jesús hace muchos años. No te afanes en ver, preocuparte cómo los demás te ven a ti, sino como tú ves a los demás. Ahí yo tengo el poder en cómo yo los veo, porque yo sí puedo cambiar mi percepción. Ahí me empodero. Ahora, si yo quiero halagar a los demás, que todos me aprueben y digan, ay, qué bien Silvina, qué bonita, que no sé qué. Ay, pero es perder el tiempo. No sirve para nada. Es para aumentar el ego, que se te venga más grandote, no sirve para nada. Pero en ese movimiento que yo hago interno, en como yo ahora veo mi sistema y les digo, ahora los veo, ¿m? Yo he constelado y me ha sucedido de ver que cuando dicen esa frase, se quiebran, lloran, porque se dan cuenta que nunca vieron nada. Miren qué movimiento sanador, es muy sanador. Es como querer ponerme de acuerdo con el otro acerca de la idea de Dios, porque cada uno se hizo un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, como yo tengo unas ideas de lo que es Dios y el otro tiene otras ideas, entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es imposible, es perder tiempo.